¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues el día de hoy estamos preparando este podcast, ¿no? Con la intención de platicar al respecto de muchos temas. La intención de este podcast va a ser platicarles acerca del ecosistema emprendedor, el ecosistema financiero, intentar, ¿no? Ser mucho más incluyentes en el tema de finanzas, porque hoy nos hemos dado cuenta que hay un sesgo bien importante al respecto del tema de finanzas. Un poquito desmitificar lo que hoy existe acerca de que las finanzas son complicadas, demás. Lo vamos a tratar de ser lo más sencillo posible, platicar de notas importantes que vamos encontrando en la semana. Y bueno, el día de hoy me acompaña, ¿no? María Palafox. María Palafox, platícanos un poquito de ti para que la gente sepa de tu trayectoria. Hola a todos, ¿cómo están? Bonito día. Hoy queremos comentarles un poquito de lo que se va a tratar este podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque Robert y yo, trabajando en el sector financiero, justo lo que comentaba, nos hemos dado cuenta del gran sesgo que hay, de la brecha tan grande que estamos en México. Dando datos un poquito duros, ni el 3% de la población llega a invertir, ¿no? ¿De qué nos habla esto? De que realmente tenemos un espacio bastante grande para poder empezar a trabajarlo. Para platicarles un poquito, por ejemplo, yo presentándome ya tengo un poquito de experiencia, un poquito mucha en estos mercados. ¿Por qué? Porque comencé muy chiquita, ¿no? En este sistema financiero. Y justamente por eso es que me he dado cuenta, trabajando ya sea en sector asegurador, en sector bursátil, de toda la necesidad que hay en el país de realmente disminuir la brecha, llámese por sesgos de género, de edad, de bancarización, de tecnología. Por eso es muy importante. Así que esto se hace con el propósito de que tú, desde donde nos escuches, puedas tener un poquito más claro cómo estamos en el sistema, y si te llegamos a aportar un granito de arena, por lo más pequeño que sea, estoy segura que con eso estamos muy bien servidos. Sí, buenísimo. Y digo, presentándome, mi nombre es Roberto de la Fuente. Ya cumplí 13 años en el sistema financiero. La mayor parte de mi experiencia ha estado más enfocada en tema bursátil, no en tema de inversiones. Por ahí he tenido oportunidad de dar algunas pláticas con empresas del funcionamiento de los planes de pensiones, algunas empresas como Coca-Cola, Unilever, American Express, y particularmente de finanzas personales. Entonces, bueno, vamos a juntar estas experiencias, este conocimiento, para tratar de desmenuzar algunos puntos importantes del tema de finanzas. Entonces, María, si te parece bien, vamos a la primera nota, ¿no? Justo en la semana estaba leyendo esto de los neobancos, pues cómo van, ¿no? Y bueno, la nota nos decía que hoy hay cerca de 34 fintechs autorizadas, ¿no? Por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Algunas como Mercado Pago, Spin, Albo, Envío, ¿no? Que es una filial de Bitso, pues son algunas de las empresas autorizadas para captar recursos. Pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que empresas como Nu, Fondeadora, Walla, Cobalto, Clar, Story, que seguramente las ubicas, operan como sofipos, ¿no? Es esta figura que existe en la industria como para poder captar, pero al mismo tiempo prestar dinero. Y bueno, la captación que hoy tienen estas empresas es de cerca de 56,000 millones de pesos, que de pronto parece un monto muy alto, pero esto representa solo el 0.7% de la captación total que hay en México. ¿Qué perspectiva te genera esto? O sea, a pesar de que vemos que empiezan a tener un empuje importante, pues no llegan ni al 1%. Primero, y lo más importante es entender de dónde viene, ¿no? Digamos que a raíz de los 2000, cuando empezamos la famosa era 2.0, es que viene el internet, ¿no? Que comenzamos a evolucionar un poquito más en esta tecnología. En todo ese periodo, obviamente solo los bancos eran los que tenían más captación de capital, porque es lo que conocemos, el sistema tradicional, ¿no? ¿Qué pasa en 2020? Viene la pandemia. A raíz de la pandemia, todos estos proyectos que ya se venían, no digamos que son nuevos, pero tenían todavía un periodo un poquito más largo de incubación, ¿no? 2, 3, 4 años. ¿Qué pasa a raíz de la pandemia? Se terminaron formalizando en menos de 6 meses. O sea, es un tiempo bastante rápido de arranque a raíz de varios fondos de Venture Capital o de Equity, que es de donde salieron bastantes de estas fintech. Pero ¿a qué vinieron? Justamente a contrarrestar el impacto que estábamos teniendo financieramente, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en nuestras casas, porque no podíamos salir al banco, porque no podíamos checar nuestras cuentas. Y una parte de las brechas justamente que mencionamos es la bancarización, y otra la tecnología, ¿no? ¿Por qué personas jóvenes de menos de 30 años sí podían estar accediendo a sus cuentas? ¿Por qué personas arriba de 40, 50 ya no? Porque aparte de que no tenían esa inclusión tecnológica, tampoco estaban acostumbrados, ¿no? O por qué no puedo ir al banco, por qué no puedo hablarlo con un ejecutivo, cosa que todavía nos está pasando un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué crecen tanto las fintech? A raíz de una necesidad. Todos los productos, servicios, telecomunicaciones, infraestructura, manufactura, todo surge a raíz de una necesidad.
Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Necesidad de comunicarnos con nuestras finanzas, ¿no? Porque obviamente el sector económico es lo que mueve al país. Eso fue un boom muy importante. Si hablamos de lo que nos decías ahorita, 56,000 millones de pesos, es un muy poquito, suena mucho, pero si hablamos a nivel macro es muy poquito. ¿Pero de qué viene eso? Pues justamente de que el sesgo todavía es grande, ¿no? Uno, la tecnología, otro, la bancarización del dinero. Recordemos que todavía hay personas que manejan su dinero en efectivo, sí. Y ni hablar del comercio informal, ¿no? Que es otra parte muy importante. Esas personas no están llegando todavía al sistema, pero no quiere decir que vayamos lento o que vaya mal el sistema de las fintech, sino que al final del día todo surge un proceso de adaptación. Fue más rápido, sí, el arranque a raíz de pandemia, pero obviamente todavía les queda un plazo bastante mediano largo para que puedan seguir teniendo esa capital, esa captación, ¿no? De todo este capital. Sí, y justo fíjate, es súper interesante porque al final, como dices, la pandemia vino a acelerar el proceso de adaptación de estas empresas y la semana pasada vi una nota que decía que Nubank, ¿no? Hoy tiene ya 100 millones de clientes. Pues platicamos que poquitas empresas pueden colgarse esta medalla de tener más de 100 millones de clientes y eso que Nubank hoy existe en 3 países, en Latinoamérica estrictamente. Están llegando a un número muy, muy importante de personas, como dices, que buscan una solución mucho más sencilla, que es más fácil que desde el teléfono pueda haber una cuenta, que no necesariamente tengo que ir a sentarme al banco. Hace poquito me pasó con el banco que por alguna razón cambié mi tarjeta, entonces tengo que ir al banco a que me la repongan, no me la pueden mandar a mi casa. Y entonces, pues digo, de pronto es algo que ya no estás acostumbrado a darte el tiempo para ir y estas empresas te dan una solución en segundos, ¿no? Y de pronto, si tienes algún problema, te metes a la aplicación y hay un chat por WhatsApp donde te contesta un bot de inicio, pero después te contesta una persona en segundos. Entonces, yo sí creo que la adopción de esta clase de instituciones ha sido muy grande en México. Si tomamos en cuenta la edad promedio que tiene el mexicano es 29 años, entonces justo este es el target, ¿no? Al que va dirigido esta clase de marcas o de empresas. Y un poquito el proceso a través del cual hacen la evaluación de crédito, ¿no? ¿Por qué? Pues hoy lo hacen a través de un algoritmo que en lugar de que tenga que pasar mi proceso de solicitud de crédito por una persona que lo evalúa con mis estados de cuenta, mis ingresos promedio, el teléfono de mi empresa, lo hace un algoritmo que empieza a detectar pues de qué teléfono estoy haciendo la solicitud, cuánto me tardo, qué tan rápido typeo, dónde estoy, etcétera, ¿no? Analizan muchos factores que antes se analizaban muy poquitos y sobre eso la decisión de crédito que me entregan está muy bien pensada, ¿no? No solamente por cuánto gano, dónde trabajo, cuántos años llevo trabajando ahí, sino estrictamente por lo que gasto, hábitos de consumo y demás. Entonces, creo que pues le vemos un potencial importante a estas marcas, ¿no? Este crecimiento está siendo muy, muy rápido. Pues quién sabe qué nos separa en los siguientes 10 años. Y un poquito en relación de este tema, la siguiente nota que encontré va de dónde está la competencia en México, ¿no? Entonces te voy a leer 3 líneas que encontré en esta nota que me parecieron interesantes y tú ahorita me vas a platicar qué opinas. El porcentaje de las tarjetas de crédito con anualidad, ¿no? Ha disminuido del 88 al 57% este año. 7 de los bancos más grandes controlan el 75% de los préstamos bancarios en México, ¿no? Lo que indica un dominio significativo. Y de estos 7 bancos, 2, que son Banamex y Bancomer, o BBVA, controlan más del 50% de este 75%. Y pues el mercado de las tarjetas de crédito ha experimentado una tensión creciente en México con la entrada pues, notable de nuevos participantes. Con estos tres datos, ¿no? Y viniendo de que estamos hablando obviamente de las fintechs, ¿tú crees que hoy los bancos empiezan a tener como cierto sesgo, cierto miedo? Por eso están empezando a desarrollar productos sin costo. Digo, yo me acuerdo que antes Banamex por una tarjeta de débito te pedía mantener un saldo promedio de 3,000 pesos y si lo bajabas te cobraban comisiones de una tarjeta de débito, no hablemos de las de crédito. ¿Tú crees que esto se deba a que la banca comercial empieza a sentir pasos con los neobancos? Yo creo que no se trata de miedo, sino de prevención e inclusión, ¿no? Justamente hablando de sesgos, ¿qué traen todas estas fintech? Inclusión y democratización financiera, que es algo que hace muchísima falta en México, ¿no? Te digo, no llegamos ni al 3% de inversión, es muy poquito. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de bancos? Yo creo que ellos tienen completamente claro que no pueden dejar de innovar, ¿no? Si dejas de innovar en un periodo corto o mediano plazo, vas a dejar de existir.
Es lo que estábamos platicando hace un ratito, ¿no? Antes de que empezáramos a grabar. ¿Qué pasó con Blockbuster, no? Blockbuster tenía controlado el mercado, llegó Netflix, le fueron a tocar la puerta y ¿qué dijo Blockbuster? No, gracias, o sea, no te necesito, ya estoy bastante bien posicionado. Dime hoy dónde está Blockbuster, ¿no? Dime hoy dónde está Netflix. Creo que es un ejemplo bastante claro de que si no te innovas, en algún momento vas a decrecer y vas a comenzar a morir, ¿no? Es algo que no quieren este tipo de bancos. Y curiosamente también es un sector al que no se habían volteado a ver. ¿Por qué? Porque recordemos que los bancos tienen sistemas escalonados de riesgos, ¿no? ¿Qué son estos sistemas? ¿Qué tanto tienes la confiabilidad como cliente para yo, al ser una institución de alta capitalización, te voy a dar un crédito, ¿no? ¿Qué hicieron este tipo de fintech y por qué crecieron tanto? Porque justamente las personas que no eran aceptadas, que no eran clientes viables para un banco, para una fintech sí. Para una fintech te decían, ¿sabes qué? Si el banco no te acepta, no te preocupes, yo sí, porque justamente ese es mi sector, ¿no? Bancarizar o darle una tarjeta de crédito, cuál fue un boom para ellos, para personas que no podían tener acceso a este sistema. Y déjate personas entre 30 y 40, personas jóvenes, personas de 18 20 años que ya comenzaron a tener sus primeras tarjetas, ¿no? Que para ellos es algo muy importante porque es como migrar un paso hacia la adultez, ¿no? Que yo creo que después podremos abordar también todo eso, ¿no? Cómo comenzar a ser un adulto responsable financieramente. Entonces, yo creo que no es que tengan miedo, simplemente están conscientes de que tienen que innovar porque en algún punto esto va a crecer mucho. O sea, estamos en un sector donde jóvenes de 12, 13, 14, 15 años te manejan muy bien redes sociales, te manejan muy bien aplicaciones y es completamente normal que se vayan a subir al sistema, ¿no? A comenzar a ahorrar, a comenzar a invertir, a comenzar a manejar sus productos financieros. ¿Un banco les va a dar esa entrada? La respuesta ahorita quizá es no. O el 80-90% de los bancos sí, pero una fintech sí te lo da, ¿no? Y justamente no es como que sea una competencia, digamos, apenas estaba estudiando algunos casos en donde, por ejemplo, si yo antes tenía una deuda y quiero ir, por ejemplo, a un banco, llámese BBVA, un Citibanamex, y no me daban la tarjeta, Nu sí me la está dando, ¿no? Pero ¿qué pasa con Nu? Si me dieron un crédito chiquito de 5,000, 6,000 pesos y yo comienzo a manejarlo bien, hago historial crediticio, ¿no? Entonces, después, si yo quiero ya un crédito mucho más grande, yo ya hice el historial para que posteriormente yo pueda ir ya a una institución más grande y decirle, oye, ¿sabes qué? Empecé con una fintech, ya tengo buen historial, y el banco que va a decir, ok, sí te autorizo, ¿no? Entonces, te digo, no es que vaya a ser como un choque entre unas y otras, pero justamente también las fintech les vienen a abrir las puertas a clientes a que hagan historial y posteriormente puedan acceder ya a una tarjeta bancaria, ¿no? Que también es muy importante. Yo creo que solo es cosa de que ambos sistemas están buscando lo mismo, ¿no? Democratización. Obviamente unos a mayor escala, con clientes de un poder adquisitivo más grande, y otros a menor escala, pero al final del día el propósito no es el mismo, ¿no? Buscar la inclusión financiera en el país. Sí, fíjate, digo, yo ahí tengo una perspectiva donde de pronto la industria bancaria en México no tiene tanto la intención de inclusión, porque al final hoy son pues, un monstruo que controla el sistema financiero mexicano por completo, ¿no? Entonces, la inclusión, desde luego, hoy estamos hablando que hay millones y millones de cuentas con inversiones al 0% de tasa, ¿no? Muchísimas cuentas corrientes que tienen mucho capital y eso a la banca tradicional pues no le interesa mucho que crezca, porque al final pues ese capital lo toman, lo invierten y generan una utilidad. Entonces, hoy nos encontramos como que el estilo de los bancos tradicionalmente es este. No te voy a pagar por tener tu dinero en una tarjeta de débito, te voy a pagar por invertirlo en un pagaré. Ahora, ¿cuál es la iniciativa o cuál es el proyecto de iniciativa que tienen estos neobancos? El sí pagarte por tener tu dinero en una tarjeta de débito, ¿no? Vemos el caso de Nu, el caso de Clark, que tienen esta clase de iniciativas y me parece muy interesante. Y ahí tengo un dato como relevante, ¿no? Hoy, digo, estas neobancos, el primer producto que ofrecen son tarjetas de crédito en México. Ahora, están controlando ya el 30% de las tarjetas de crédito total en México, lo cual los mete a un 13% en mercado total, estas instituciones no bancarias. Entonces, yo sí creo que por ahí parte de la intención de los neobancos sea empezar a democratizar, como tú dices, ¿no? Que existe una inclusión que definitivamente hoy por tener una tarjeta de débito y tener mi dinero a la vista, genera una tasa de interés. Eso sucede en muchos lados, en México no, porque la banca tradicional es la que controla
pues las cuentas a la vista, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, no lo sé si en algunos años veamos un cambio radical, pero hoy simplemente por tener tu dinero en una tarjeta de débito vas a generar una tasa de rendimiento cercana a CETES y que ningún banco antes te lo pagaba. Y eso es lo que empieza a hacer que estas nuevas generaciones les genere el interés o la inquietud de decir, oye, pues voy a dejar mi lana o voy a empezar a ahorrar, lo cual es algo que no encontramos. Decías un dato al inicio, ¿no? La mayor parte de los mexicanos que trabajan en el sistema informal o que son población económicamente activa, pero pues no tienen una cuenta de débito, pues lo que está empujando esto es que la tengan, ¿no? Y eso pues me parece algo súper, súper interesante. Oye, pues como nota principal, ¿no? El tema principal que traemos hoy, que queremos platicar, es algo pues que a todos les llama la atención, ¿no? Y que es un debate constante que existe entre las personas de distintas edades, distintas generaciones. Y la premisa es, ¿conviene más comprar o rentar? Y ahí te van algunos puntos que encontré que me parece que pueden ser como game changer, ¿no? Que te puede llevar a tomar una decisión basada en esto. Existen tres tipos de zonas en México, las zonas de baja plusvalía, de mediana plusvalía y de alta plusvalía. Digo, esto obviamente indistintamente de dónde vivas, así es como funciona en la industria de bienes inmuebles. Las zonas de baja plusvalía, vamos a pensar por poner un par de nombres, Ecatepec o Iztapalapa. Si yo hace 20 años compré una casa que valía 1.5 millones de pesos en esos lugares, pues yo un enganche del 10%, 250,000 pesos, la tasa bancaria en ese entonces andaba cerca del 14%, termino pagando una mensualidad de 17,000 pesos a 20 años. Entonces, total, termino pagando 4 millones de pesos. Estas zonas han tenido una plusvalía cercana al 100% en 20 años. Quiere decir que mi propiedad pasó de valer 1,5 millones de pesos a 3 millones de pesos. Entonces, en términos reales, basado en inflación y demás, estoy perdiendo, porque hoy pagué 4 millones por una casa que hoy 20 años después vale 3. Entonces, pues tengo ahí una pérdida del 1% efectivo anual. Ahora, vámonos a las zonas de media capitalización. Vamos a hablar de la Colonia Juárez y Coyoacán. Mismo ejercicio, el precio de la casa en esos 20 años atrás era de 5 millones, di de enganche 500,000 pesos, la mensualidad está en 56,000 pesos, en 20 años termino pagando 13.5 millones de pesos. 20 años después, la plusvalía promedio de estas zonas ha sido del 200%, por ende, generé, o mi casa hoy vale 15 millones de pesos. Ahí sí estoy teniendo una ganancia efectiva del 1.18 por encima de inflación. Entonces, si compré en un lugar así, puedo decir que el valor de mi propiedad es mayor. Ahora, por último, vámonos a las de altísima plusvalía. Las de altísima plusvalía, un ejemplo pues, por excelencia, Santa Fe. Si yo hace 20 años compré una casa que tenía un valor de 10 millones de pesos, pues di de enganche 1 millón, las mensualidades me quedaban en 113,000 pesos y la pagué durante 20 años. Entonces, totalmente pagué 27.1 millones de pesos. Hoy, esta alta plusvalía de esta zona me dio un 300%. Mi propiedad vale 40 millones de pesos y yo pagué 27. Entonces, voy a tener un 2.7 efectivo de crecimiento al año. Ahora, desde tu perspectiva, desde las zonas de baja plusvalía a las de más alta, ¿tú crees que le hubiera convenido a esta persona, en lugar de pagar una hipoteca en 20 años, invertir ese dinero? ¿Cómo lo ves poniendo estos números reales en la mesa? Ya que estamos manejando ahora sí datos duros, creo que depende muchísimo de la perspectiva que tú traigas. ¿Por qué? Porque hay personas que no las vas a sacar de la idea de que yo no voy a invertir mi dinero porque se puede desaparecer y se queda nada más en la idea de tengo algo tangible, ¿no? Ahí tenemos que empezar a dividir. Estamos compitiendo intangibles contra tangibles, ¿no? ¿Qué es un tangible como tal? Una casa, un terreno, una propiedad, y un intangible como es una inversión. Desde ahí ya tenemos el punto de vista bastante alto y el panorama bastante amplio, ¿no? Porque estamos hablando de bienes completamente diferentes. Yo, personalmente, en mi perspectiva, yo me voy a la inversión. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo estoy pagando una hipoteca o una renta o un pago mensual de una casa es justamente lo que me puede estar dando esa inversión en intereses mensuales, ¿no? Para que yo pueda pagar una renta o para que yo pueda pagar otra clase de activos. Entonces tenemos que tener perfectamente bien claro en qué sistema estamos parados, ¿no? Independientemente de que estamos hablando de CETES, ¿no? Estamos hablando de una renta fija en un mercado de deuda. Si nos vamos a una renta variable, la historia puede ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un largo plazo, o sea, 20 años, ahí perfectamente puedes capitalizarte hablando de, por ejemplo, Nasdaq, ¿no? Si tú te vas a invertir en Nasdaq en los 10 años promedió el 505%. ¿Te fue mucho mejor que una renta fija? ¿Te alcanzó para pagar la renta? La respuesta es sí. ¿Se duplicó tu dinero y te alcanzó todavía para pagar otras cosas? La respuesta es sí.
Pero ¿a qué vamos? A que estamos parados en un sistema donde todavía traemos esa vieja escuela de que mejor voy a comprarme un terreno, y lo cual es malo, no lo vamos a satanizar, ¿no? Pero nos anclamos a lo mismo, falta de cultura, falta de prevención. ¿Qué pasaría si en lugar de TCTs te hubieran ido a un Nasdaq, te hubieras ido a la vieja confiable que hablábamos hace rato, que es el S&P? Obviamente tendrías muchísimo más que tu dinero, hablando de promedios arriba del 18 o 20% anual, y tus activos ya crecieron, ¿no? Aunque sea un bien intangible, hay que tener bien claro, y es algo que me gusta mucho, que incluso le dice Warren Buffett, tu dinero siempre está mucho mejor adentro del mercado, siempre. Así está a la baja o a la alta, el dinero se está apalancando todo el tiempo. ¿Pasa eso en una propiedad? La respuesta es no, no pasa, ¿no? Independientemente de que las personas a veces hablen sobre el riesgo o que nos digan, ay, pero es que ese dinero sí lo estoy viendo. No es cierto, el riesgo es el mismo, ¿no? Al rato puede pasar, no sé, un temblor, un sismo, lo que sea, y ahí entramos a otro tema importante que son los seguros, ¿no? Pero estamos expuestos al riesgo todo el tiempo. La cosa es que la cultura financiera en México todavía no nos deja ver, ¿no? Hacia dónde vamos. Sí, no, totalmente. Y fíjate que justo si hiciéramos estos ejercicios, ¿no? En este plano, como dices, si en esta zona de mediana plusvalía, ¿no? Donde estoy teniendo un rendimiento contra inflación del 1.18%, si en lugar de estar pagando esa hipoteca hubiera vivido en la misma zona, pagando una renta y la diferencia lo hubiera invertido en un instrumento como el Nasdaq, en largo plazo, y evidentemente, pues cada vez la renta va a salir más cara. Entonces, si en lugar de la renta voy metiéndole cada vez menos al Nasdaq, aún así hubiera tenido una rentabilidad mucho más alta, ¿no? Hace poquito, el lunes, estaba escuchando el podcast de Cracks que entrevistaron a Ricardo Salinas Pliego, y él tenía una perspectiva que me parece, desde un empresario que, digo, tendrá sus detractores y la gente que está a favor de él, pero de una perspectiva que me resultó muy interesante, ¿no? Cuando compras una propiedad como inversión, realmente no es una inversión. Esa es la perspectiva que le dio. Dijo, la propiedad no es tuya, es del banco, ¿no? Eventualmente va a ser tuya y le vas a pagar más de lo que realmente vale porque hay una tasa de interés. Vivir en una casa claramente es algo que todos disfrutamos y es tu lugar, etcétera, pero si lo estamos pensando como inversión, bajo mi perspectiva no lo es, ¿no? Entonces, podríamos poner escenarios, ¿no? Bajo estas zonas de alta plusvalía, media plusvalía y baja plusvalía, y aún así, cualquier instrumento de inversión en renta variable en largo plazo le hubiera generado, le hubiera dado vuelta, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, eventualmente podemos hacer un ejercicio, compartirlo para que lo puedan ver, ¿no? Pero bueno, este es el punto de debate muy constante. Y te lo encuentras a distintas generaciones. Si hablas con un baby boomer al respecto, te va a decir invariablemente que una propiedad es lo mejor. Sí. Si hablas con un millennial, pues puede tener una opinión dividida. Ahora, si hablas con un centennial, posiblemente te diga, yo nunca voy a comprar una propiedad. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que las generaciones demarquen el futuro de los bienes inmuebles en México? Sí, ¿y sabes por qué? Porque deja el sistema generacional, ¿no? Una vez hice un estudio muy importante que no solo hablaba de tus creencias, sino de los mitos y creencias que transmites de generación en generación. Y eso es otro muy importante, porque a veces personas, digo, de mi generación, que están entre los 20, 30, 35, son todavía de la idea de que sí me gustaría, pero mi papá dice que, pero mi papá me dijo que compre un terreno, pero mi papá me dijo que haga esto. O, por ejemplo, oye, ¿usas tarjeta de crédito? No, porque mi mamá se endeudó y dice que es malísimo. No, porque mi abuelo tuvo y no sé qué y es malísimo. Y eso sí es cierto. Hay una parte que me gusta mucho que se llama economía conductual, que realmente nos marca cómo actuamos desde nuestra perspectiva financiera, porque como todo en la vida traemos creencias y mitos familiares. Y los mitos familiares financieros aquí en México también se traen muy arraigados. Así que yo creo que es importante de nuestras generaciones, formémonos, ¿no? Realmente, ¿qué vamos a transmitirle a nuestros hijos o a las siguientes generaciones? Porque ya nos los transmitieron a nosotros, ¿no? Puede que ahí ya no hagamos mucho que hacer, pero nuestra perspectiva ahora sí puede cambiar, definitivamente. Y digo, esto que dijiste es súper interesante, porque hoy los papás tienen 30 años, ¿no? O sea, hoy hay papás de 30 años que ya tienen hijos de arriba de 10 a veces. Entonces, este papá treintón a veces ya es centennial, ¿no? Entonces, posiblemente, oye, mi papá me dijo igual que no compre casa, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe hacia dónde se vaya a dirigir la industria inmobiliaria. Quién sabe la perspectiva de comprar o rentar sea diferente. Hoy me encuentro parejas jóvenes arriba de 30 años, recién casadas, que lo primero que piensan es comprarse una casa, como dices, porque su papá les dijo, pero también existe la balanza del otro lado. Entonces, pues bueno, quién sabe para dónde nos lleve. Me parece un tema súper interesante, ¿no? Digo, ya veremos en los comentarios que nos ponen si comprar o rentar. Me parece que es una buena interacción que nos platiquen su perspectiva y por qué, ¿no? Justificando, oye, yo creo que comprar o yo creo que rentar. Ya lo estaremos viendo en los comentarios de este video. Y bueno, pues por último vámonos a las recomendaciones, ¿no? Yo traigo un par, y si quieres ahorita compárteme un par tú.
Hay un newsletter que se llama White Paper que me parece muy bueno. Es un newsletter que no estamos acostumbrados a pagar por información, ¿no? Porque ya recibimos todo digital y gratis. Este es un newsletter que va dirigido a personas de cierto segmento, digamos, de la industria emprendedora, etcétera. Vale mucho la pena porque tiene información muy resumida, muy interesante al respecto del ecosistema emprendedor de negocios, pues lo que están declarando las empresas en Estados Unidos, en México, cada trimestre. También estoy viendo una serie que te recomiendo muchísimo que se llama Succession, que ya tiene tiempo que salió, pero me parece súper buena, ¿no? Te va a mantener entretenida. Y el libro que recién terminé, es la biografía de Elon Musk, que le escribe Walter Isaacson. Este cuate ha escrito biografías de Steve Jobs, de muchísimas personas muy importantes, y la forma en que relató la historia, la vida de este cuate, porque no solamente lo edificó como, ¿no?, lo que cree mucha gente, sino también dijo las partes malas, porque tiene muchas partes malas. Sin embargo, pues no deja de ser el genio que es. Entonces, esas son las 3 recomendaciones que traigo. ¿Tú, algo que traigas? Algo que traiga muy importante, yo lo que les diría a todos los que nos estén escuchando, si tú quieres crecer financieramente, inviértele. Y no estoy hablando solo de dinero. Inviértele tiempo, inviértele ganas, inviértele enfoque, ¿sí? Si tú le das todo eso, mañana tu vida financiera, mañana pasado, en unos 5 o 10 años, va a cambiar completamente, ¿sí? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita, no estamos acostumbrados a pagar por información, ¿no? Y es algo completamente cierto. Pero, por ejemplo, ¿cuánto te puede costar una suscripción que todos los días te dé información sobre cómo están los mercados, sobre cómo están las empresas, sobre cómo está el ecosistema de VC, sobre cómo está el ecosistema de un sinfín de instrumentos que tenemos? Yo creo que es muy importante porque que tú te vayas formando tu propio criterio te va a dar la vuelta completamente, ¿sí? Hay otros bloques que también les puedo recomendar. Por ejemplo, está el de GBM, que como tú dices, es completamente gratuito. También Crack Podcast, como decías hace rato, también está súper bien informado. Siempre están trayendo varias celebridades. Y déjate de celebridades, no hablamos de estrellas, no hablamos de Hannah Montana, sino estamos hablando del medio financiero, ¿no? De personas que realmente han hecho algo con su vida, que realmente te pueden informar sobre lo que estamos haciendo. Sí, hay un sinfín. Yo les recomendaría, por favor, siempre vean medios recomendables, ¿no? Realmente que sean fuentes fidedignas. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos con la idea de que tal periódico, o de que tal persona, y de que tal influencer, y al final del día no están recomendándote nada formal, no te están recomendando nada que te vaya a aportar, ¿no? Así que sí, vean lo que leen e inviértanle, o sea, inviértale, porque al mismo tiempo, si te cuesta, lo vas a valorar más, y es cuando realmente tu vida financiera va a cambiar. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, María, por el tiempo. Pues vamos a mantenernos cada 15 días trayendo material nuevo, trayendo información nueva. Vamos a subir esto a algunas plataformas. Este tema de rentar o comprar, nos gustaría, ¿no?, que el que lo haya escuchado nos comparta su perspectiva. Y bueno, ¿no?, para los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos cada 15 días. María, gracias. Igualmente, de verdad, esperamos que esta pequeña cápsula les sirva mucho, que de verdad les aporte, y más allá de eso, que les haga conciencia sobre el sistema en el que estamos, porque tenemos mucho para dónde darle. Buenísimo, muchas gracias.